monté un espectáculo que se llama Escenas en Luz Negra y, como dice su nombre, son escenas con luz negra, dentro de cámara negra y en el exterior. Quiero decir que no solamente hago el trabajo en cámara negra, me refiero a los efectos fluorescentes de fondo negro, sino que también los exteriorizo, ¿no?, con otros efectos de luces o de proyecciones. Consiste en una serie de sketches, todos independientes, donde trato la ópera, por ejemplo, donde veo una visión de la ópera, de un cómic, de un dibujo, y donde esos personajes se van desarrollando, van transformándose, creando un poco de sorpresa en cada historia. Todo surge de mi imaginación, o sea, no tengo mis profesores como han podido ser Frédéric Van Mel o el Teatro Negro de Praga, pero más que no he sido alumno de ellos, he observado más. Realmente el Teatro Negro lo vas buscando tú mismo, ¿no? Tenía muchas ganas de volver a Barcelona, ¿no? Y aquí en el Llantiol fue uno de los últimos locales que trabajé. Yo trabajaba muchísimo pues, en discotecas, en Llantiol especialmente, Barcelona de noche. Siempre he estado, soy un artista que ha estado fuera de todos los ambientes, como que nunca se ha podido integrar, ¿no? Hasta que por fin conseguí mi personalidad y mi sello. Y ha sido en Madrid donde me han aceptado, donde he podido captar no solamente el cabaret, sino también las nuevas tecnologías, las nuevas músicas, las nuevas generaciones. Entonces yo sigo trabajando para las nuevas generaciones como para las mías, hace unos años, ¿no? Entonces es un tiempo incalculado, no hago nada moderno, ni hago nada pasado, ni hago nada muy catalogado. Es algo como un sueño, ¿no? Esta es mi intención.